Sabía que este día iba a ser malo en cuanto lo vi recostado en su silla como una especie de villano de Bond de segunda, jugando con un bolígrafo barato entre los dedos. Las persianas estaban medio bajadas, la luz fluorescente zumbaba en el techo, y esa sonrisita prepotente que tenía en la cara prácticamente me invitaba a cruzar el escritorio y quitársela de un golpe. Ni siquiera me ofreció un asiento, solo hizo un gesto con la barbilla como si me estuviera concediendo una audiencia. Luego, con ese tono condescendiente que ha perfeccionado en los últimos 6 meses, dijo: «Necesito que borres tus archivos. Ahora pertenecen a la empresa». Por un segundo, pensé que quizás lo había oído mal. Quiero decir, ¿borrar mis archivos? Esto no era un escritorio desordenado con memes de gatos y fotos de vacaciones. Eran 12 años de infraestructura de nóminas, cuidadosamente construida, asegurada, mantenida, las claves, los horarios, las verificaciones de cumplimiento, todo. Así que pregunté, despacio y deliberadamente: ¿quieres decir que quieres que elimine los archivos del sistema de nóminas? Soltó una risita, de esas que la gente hace cuando piensa que estás siendo dramático. No son los archivos del sistema de nóminas. Son solo tus cosas viejas, desorden. Nos estamos moviendo hacia un enfoque de propiedad del equipo, para que ninguna persona controle las cosas. Has estado guardando demasiado para ti. Y ahí estaba. Esa pequeña puya destinada a pintarme como territorial, anticuado, el cuello de botella en su brillante visión de colaboración. Es curioso. El 97% de vosotros probablemente estéis escuchando esto y asintiendo porque ya habéis pasado por ello. Habéis tenido algún nuevo jefe que irrumpe, presume de su pequeño poder, y exige cosas que no entiende. Y oye, si eres una de esas personas que escucha sin suscribirse todavía, quizás deberías darle a ese botón de suscripción. Mantiene a este equipo motivado para seguir compartiendo el tipo de historias que hacen que tu café sepa mejor. De vuelta en esa oficina, podía sentir el calor subiendo por mi cuello. Pero mantuve la cara neutral. He aprendido a lo largo de los años que el tipo más tranquilo de la sala suele ganar. Solo para confirmar, dije, mirándolo directamente a los ojos: ¿quieres que elimine el archivo? Él sonrió con suficiencia, asintió y volvió a hojear un informe impreso como si la conversación ya hubiera terminado. No podía saber que con ese único asentimiento, acababa de firmar la sentencia de muerte de su carrera. El archivo en cuestión no era solo un archivo. Era el archivo que contenía la clave maestra encriptada que permitía que todo nuestro sistema de nóminas procesara transacciones. Sin él, nada se mueve, ni depósitos directos, ni cheques impresos, nada. Y debido a las leyes de cumplimiento y los protocolos de seguridad, no había un botón de restauración mágico, ni una copia de seguridad útil flotando en algún servidor en la nube. Esa clave existía solo en una unidad local segura, regenerada una vez cada pocos años, y yo era el único administrador autorizado. Pensé en todas las veces que había desestimado mis correos electrónicos sobre ventanas de mantenimiento, desestimado mis preocupaciones durante las actualizaciones del sistema, o se había llevado el mérito en reuniones de equipo por optimizar procesos que yo había diseñado durante meses. Esto no era solo arrogancia. Era ignorancia imprudente envuelta en un traje barato. Y ahora quería arrasar con mi trabajo, no porque estuviera roto, sino porque le hería el ego que algo importante no tuviera sus huellas. Así que sonreí. Una sonrisa que probablemente le pareció de acuerdo. De acuerdo, dije, y salí sin decir una palabra más. El camino de regreso a mi escritorio se sintió como si fuera a cámara lenta. Cada paso pesaba con la decisión, pero la claridad era como hielo en mis venas. Me senté, tecleé unos comandos y ahí estaba, el pequeño cursor parpadeando esperando a que confirmara la eliminación. Mi dedo se detuvo por un segundo, no porque dudara de lo que estaba a punto de hacer, sino porque quería saborear el momento. Introduje el comando final, presioné Enter, y el archivo desapareció. Así de simple. 12 años de intrincada maquinaria oculta reducidos a nada en un par de pulsaciones de teclas. Registré la acción en el rastro de auditoría exactamente como había ocurrido. Archivo eliminado por instrucción del gerente. Sin adornos, sin emoción, solo hechos. El tipo de entrada que se leería más tarde y colgaría en el aire como una soga. Desde el otro lado del piso, podía oírlo reír con otro gerente sobre finalmente limpiar el desorden viejo antes de irse a tomar su café de media mañana. Me recosté en mi silla, cerré mi portátil y dejé que el zumbido de la oficina me envolviera. La primera ficha de dominó había sido volcada. El resto caería pronto. No hubo una larga pausa cinematográfica donde me quedé agonizando sobre mi elección. Ni música de acompañamiento, ni momento de crisis moral. Había estado acumulando pagarés mentales durante años. Cada insulto guardado como un clavo doblado en una lata de café, esperando el día en que necesitara construir algo afilado. Él simplemente me dio la madera. Mi mente volvió a la primera semana en que empezó. El hombre no podía distinguir entre un protocolo de acceso seguro y un pedido de café, pero en 2 días, se había parado frente al departamento presumiendo de haber optimizado las operaciones de nóminas con cambios que eran literalmente mi trabajo renombrado.
Un mes después, llamó a mi documentación redundancia paranoica en una reunión con el director financiero, mi documentación, la que nos había salvado de un error de nóminas durante un corte bancario. Y el trimestre pasado, se había asegurado de excluirme de una reunión sobre el nuevo proveedor de beneficios, solo para enviarme un correo electrónico después pidiendo un favor rápido, configurando el intercambio de datos seguros del proveedor. Esas luces no eran solo molestas. Eran pequeños letreros de neón parpadeando. Este tipo no respeta los sistemas, las personas, ni las apuestas. Y ahora ahí estaba, diciéndome que borrara la única pieza del rompecabezas que mantenía cada sueldo fluyendo como un reloj. Lo miré, mi rostro una máscara de neutralidad complaciente. ¿Quieres que elimine el archivo?, pregunté de nuevo, esta vez asegurándome de que mi tono fuera lo suficientemente plano como para pasar por encima de su ego sin engancharse. Su cabeza se movió en ese asentimiento perezoso y distraído. El tipo de gente que da cuando piensa que estás preguntando algo obvio. Ni siquiera levantó la vista de lo que fuera que estuviera pretendiendo leer. Ese fue el momento, el clic silencioso de una trampa que se estaba tendiendo. No estaba solo siguiendo una orden, estaba grabando su firma en ella. Hay un cierto cambio que ocurre cuando pasas de estar a la defensiva a darte cuenta de que sostienes la hoja. No es adrenalina, es más frío que eso. Es la calma constante que llega cuando ves la secuencia exacta de eventos que se desarrollará y sabes que puedes irte en cualquier momento, pero no lo harás. Pensé en los registros de auditoría, los protocolos de cumplimiento, las salvaguardas legales, en cómo nuestro sistema no era como un documento de Word que podías recuperar de la papelera de reciclaje. Esa clave maestra existía en una unidad local segura por una razón, para cumplir con las regulaciones federales y estatales de nóminas. No había copia de seguridad en la nube, ni copia fantasma. Solo podía ser regenerada con mi autorización escrita y solo después de un proceso de verificación de múltiples pasos que tomaba semanas. Eso era intencional, mi diseño, y él quería que desapareciera. Mi mano descansó ligeramente en el borde de su escritorio mientras le daba el más mínimo asentimiento de vuelta. De acuerdo, dije, como si estuviera de acuerdo en desechar una pila de memorandos obsoletos. Me di la vuelta y salí sin esperar más instrucciones porque no había ninguna que dar. De camino a mi escritorio, pasé junto a un par de compañeros que me dedicaron esas sonrisas educadas y con los labios apretados de las personas que no quieren quedar atrapadas en la zona de impacto del mal humor de un gerente. No tenían idea de qué sentirían las réplicas en cuestión de horas. Me deslicé en mi silla, abrí la consola de acceso seguro y miré el directorio donde vivía el archivo. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, no en duda, sino en apreciación. Esto era más que una eliminación. Era el punto de pivote en un juego muy largo. Más de una vez me habían acusado de sobrediseñar las medidas de seguridad. Eso es lo que dice la gente cuando no puede imaginar consecuencias más allá de la hora feliz del próximo viernes. Pero las nóminas no son sobre horas felices. Son sobre hipotecas, pagos de automóviles y mantener las luces encendidas para 2000 familias. Cada salvaguardia que había implementado había sido probada, reprobada y bloqueada hasta que el sistema estuvo tan ajustado como un tambor. Y la clave maestra era el latido de todo. Con una última mirada hacia su oficina, ahora vacía, la silla girada a medias como si se hubiera ido a mitad de pensamiento, hice mi decisión oficial. El cursor parpadeó, esperando mi comando, como si supiera la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Una pulsación de tecla y la cuenta atrás comenzaría. El hombre que pensaba que estaba consolidando el control me lo había entregado en bandeja de plata. El cálculo frío había reemplazado por completo al shock inicial. No había vuelta atrás y, sinceramente, no quería. La orden era suya. Las consecuencias serían suyas y el silencio cuando las nóminas dejaran de fluir mañana. Eso sería mío. El archivo estaba allí en el directorio como un interruptor de luz polvoriento en un pasillo olvidado. Pequeño, poco impresionante, y lo único que mantenía todo iluminado. Sin icono llamativo, sin nombre dramático, solo una cadena de letras y números que no significaban nada para nadie sin el mapa. Lo nombré así a propósito. Los protocolos de encriptación de la clave maestra de nóminas son como cajas fuertes dentro de cajas fuertes. No etiquetas la combinación final como TP secreto nómina KYY a menos que quieras alegrarle el día a un hacker. Lo abrí en la consola segura. Un par de barras verdes parpadearon en la pantalla. De esas que obtienes cuando estás dentro de una parte del sistema que la mayoría de la gente nunca ve. Mis manos se movieron sin dudarlo. 12 años de memoria muscular guiando cada paso. Seleccionar. Confirmar. Autenticar. No hay fanfarria cuando eliminas algo así. Solo una breve indicación de confirmación y el parpadeo silencioso de un cursor después de que se hace. Esa es la parte que la mayoría de la gente no entiende. El daño real es silencioso. Me tomé mi tiempo con el registro de auditoría. Lo tecleé como si estuviera escribiendo una factura. Archivo de encriptación maestra de nóminas eliminado por instrucción del gerente. Nada más, nada menos, sin adjetivos, sin editorialización.
Solo una línea limpia y clínica que permanecería allí para siempre en los registros del sistema. Porque un día, muy pronto, alguien leería esa frase en voz alta en una sala llena de ejecutivos. Y no habría duda de quiénes eran las huellas en el gatillo. Verifiqué la eliminación, no porque dudara de mí mismo, sino porque quería la confirmación. El directorio estaba vacío. El latido se había ido. Sin este archivo, el sistema de nóminas era una bóveda cerrada sin llave, sin dinero entrando, sin dinero saliendo, ni para 2000 empleados, ni para nadie. Por un breve momento, me recosté y dejé que mis ojos se deslizaran por la oficina. El clic de los teclados, el zumbido de la impresora, el traqueteo lejano del viejo sistema de climatización. Todo me pareció extrañamente separado de mí ahora, como si estuviera mirando a través de un cristal. A mi alrededor, la gente simplemente vivía su martes. Tazas de café, mensajes en Slack, alguien riendo demasiado alto en la sala de descanso. Nadie tenía idea de que el fusible acababa de ser encendido bajo la maquinaria financiera de todo el edificio. La satisfacción era silenciosa, no jactanciosa, no adrenalina, más como la quietud que obtienes después de apretar el último perno en una máquina que sabes que funcionará exactamente como la diseñaste. Había seguido su orden al pie de la letra, la había documentado y no había dejado rastro, pero sí el que apuntaba directamente a él. Bloqueé mi terminal y me levanté. Por costumbre, saqué mi teléfono del bolsillo y tomé una foto rápida del registro de auditoría en la pantalla, no porque lo necesitara para mi protección, sino porque me gustaba la simetría de guardar mi propia copia privada, un seguro. Un compañero pasó y preguntó si iba a almorzar temprano. Solo sonreí y dije, todavía no. Mi jefe todavía estaba en el edificio, en algún lugar entre aquí y la sala de descanso, pensando que acababa de afirmar su dominio sobre un empleado terco. En realidad, acababa de pedirme que cortara los cables de freno de su propia carrera, y lo había hecho con toda la precisión de un cirujano. Volví a sentarme, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje rápido e inofensivo a mi cuenta personal, adjuntando el registro de auditoría para su archivo. Luego lo reenvié, adjunté el archivo y archivé el mensaje. El trabajo estaba hecho, la bóveda estaba cerrada. La clave se había ido. Y el hombre que la ordenó todavía no tenía idea de que las paredes se estaban cerrando. Salió de su oficina como un hombre que acaba de cerrar un gran trato. No como alguien que acaba de incendiar su propia carrera. Podía oír su voz resonando por el piso. Nunca había dominado el concepto de un tono de voz bajo techo, contándole a otro gerente cómo finalmente estaba limpiando el desorden viejo y poniendo a todos en la misma página. El otro tipo se rió educadamente. El tipo de risa que das cuando estás atrapado en una conversación que no pediste. Ni siquiera tuve que verlos para saber que mi jefe se estaba inclinando, haciendo esos gestos exagerados con las manos, estirando su propia historia para inflar su ego al máximo. Volví a mi pantalla, abrí la consola segura una última vez y exporté el registro de auditoría. Apenas ocupaba 1 kilobite, solo unas pocas líneas de verdad fría y dura. Mi propia escritura estaba allí, clara como el día. Archivo de encriptación maestra de nóminas eliminado por instrucción del gerente. No importaba si eras un técnico de TI junior o el director financiero. No había ambigüedad en esas palabras. Adjunté el archivo a un correo electrónico a mi cuenta personal. Asunto, para archivo, sin explicación, sin comentarios, solo una prueba con marca de tiempo que valdría su peso en oro antes de que terminara el día. Un par de clics, una rápida comprobación para asegurarme de que el adjunto estaba allí, y le di a enviar. El correo electrónico se deslizó en el éter, lejos de los servidores de la empresa, guardado a salvo en un lugar al que solo yo podía acceder. Luego cerré el portátil. No solo la pantalla, apagado completo, sin luces de estado, sin zumbido suave del ventilador, silencio. Me quedé allí un momento, dejando que el brillo del monitor se desvaneciera de mis ojos. Era como el silencio justo antes de una tormenta, cuando el aire se siente pesado y el horizonte comienza a oscurecerse. Pero nadie más parece notarlo todavía. Desde mi escritorio, todavía podía escuchar fragmentos de su voz. Algo sobre finalmente modernizar el departamento. No tenía idea de que el sistema era ahora un ornamento maravillosamente inútil, todavía haciendo tic-tac por fuera, pero incapaz de mover un céntimo cuando llegara el momento de pagar las nóminas. Era casi poético. El hombre que pensó que estaba limpiando la casa acababa de tapiar todas las salidas. Giré mi silla hacia la ventana. El aparcamiento brillaba al sol del mediodía. Algunas personas caminando hacia sus coches, ajenas. Dentro, la oficina zumbaba con su ritmo habitual. Teléfonos sonando, impresoras parloteando, el ocasional estallido de risa. Todo parecía normal, lo que hacía que la verdad se sintiera aún más aguda. No se trataba solo de venganza. Ni siquiera se trataba de los años de desaires y méritos robados, aunque Dios sabe que hubo muchos. Se trataba de ver a un hombre cavar su propia tumba con una sonrisa en la cara, completamente ajeno a que la pala tenía mis huellas dactilares por todas partes. Me recosté, con las manos cruzadas sueltamente en el regazo y esperé. No necesitaba apresurarme. El reloj estaba de mi lado ahora.
En unas pocas horas, la máquina se tambalearía y moriría, y las primeras personas en notarlo serían las que más tenían que perder. Mi parte estaba hecha. Su parte apenas comenzaba. En algún lugar del pasillo, oí la puerta de la sala de descanso abrirse y el silbido de la cafetera poniéndose en marcha. Probablemente le estaba añadiendo azúcar extra, saboreando el sabor de lo que él pensaba que era una victoria. Casi desearía poder ver su cara más tarde cuando se diera cuenta de lo que esa victoria le había costado. Casi. Lo oí antes de verlo. Su risa era más fuerte ahora. Esa arrogancia posterior al golpe de azúcar del café en pleno apogeo. El sonido se interrumpió a mitad de frase cuando dobló la esquina hacia nuestra fila de escritorios. El ritmo de sus pasos vaciló como si acabara de divisar una serpiente de cascabel enroscada en su teclado. La jefa de recursos humanos estaba parada junto a su escritorio, brazos cruzados, apretados en una línea tan fina que podía cortar vidrio. Justo a su lado estaba el director financiero, un hombre cuya calma habitual transmitía una especie de autoridad silenciosa. Hoy, sin embargo, su cara tenía el color del cobre y la mandíbula tan tensa que podría romperse un diente. «Buenos días», dijo mi jefe, aunque ya no era muy por la mañana. Forzó una sonrisa, pero ninguno de los dos le devolvió la sonrisa. El director financiero no se movió. Solo miró a mi jefe con esa mirada firme e impávida, como si estuviera decidiendo si empezar la conversación allí o esperar hasta estar en un lugar con puerta. Desde mi escritorio, tenía una vista lateral perfecta de toda la escena. No giré la cabeza, no me incliné, solo dejé que se desarrollara como ruido de fondo mientras mis ojos permanecían en la pantalla en blanco de mi portátil. Pero por dentro, podía sentir ese delicioso cambio en el aire, la forma en que el poder se mueve en una habitación sin que nadie diga una palabra. Mi jefe ya no estaba dirigiendo esto. Acababa de entrar en una reunión para la que no sabía que estaba convocado. ¿Podemos hablar en su oficina?, preguntó la directora de Recursos Humanos, y en realidad no era una pregunta. No esperó respuesta antes de dirigirse hacia el espacio acristalado que a él le gustaba presumir. El director financiero la siguió, con las manos en los bolsillos, pero los hombros rígidos, y mi jefe se arrastró tras ellos como un niño convocado a la oficina del director. Supe en ese momento que la primera ficha de dominó había caído más fuerte de lo que esperaba. El registro de auditoría ya habría sido encontrado, la ausencia de la clave de nóminas notada, y las implicaciones habrían empezado a calar en ellos. Pero la mirada cenicienta del director financiero me decía algo más. No solo estaba molesto. Estaba preocupado. La nómina no era un problema hipotético en un futuro lejano. Era mañana. Un par de compañeros levantaron la vista cuando los tres pasaron, luego volvieron rápidamente a sus pantallas, probablemente sintiendo que algo andaba mal. La oficina seguía zumbando con el ruido ambiente habitual, pero ahora se sentía diferente, más tenue, más aguda, como el momento antes de que un vaso se caiga de una mesa. Mi jefe cerró la puerta de la oficina detrás de ellos, y las persianas se movieron lo suficiente como para que pudiera vislumbrar sus siluetas. El director financiero era el que más hablaba, recursos humanos de pie a un lado, todavía con los brazos cruzados. Mi jefe probablemente intentaba presentarlo como un malentendido o alguna iniciativa proactiva de limpieza. Pero aquí está el tema de una clave de nóminas faltante. No hay explicación proactiva que funcione. O no sabes qué es, lo que te hace incompetente, o sabes exactamente qué es, y lo eliminaste de todos modos, lo que te hace peligroso. Ambos son finales de carrera. Me recosté en mi silla, estirándome lo suficiente como para liberar la tensión en mis hombros. No era jactancia, era alineación. La satisfacción de ver la realidad reorganizarse, para que la verdad fuera finalmente lo único que importaba en la habitación. Por el rabillo del ojo, vi al director financiero hacer un gesto hacia la puerta, y luego los tres emergieron. La cara de mi jefe ahora estaba tensa, la sonrisa desaparecida, los ojos moviéndose para ver quién podría estar mirando. Me echó un vistazo por un segundo, pero no le di nada, solo una expresión vacía e ilegible, la misma que le había dado cuando me dio la orden. Pasó sin decir una palabra, pero el silencio que lo seguía se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera podido decir. En algún lugar en el fondo, debió de empezar a sentirlo. Esa fría realización de que algo estaba mal y solo iba a empeorar. Ni siquiera llegaron a su oficina antes de que la primera grieta rompiera el aire. El director financiero se detuvo justo antes de su escritorio, se giró para mirarlo completamente y preguntó con calma, casi conversacional, ¿dónde está el archivo de la clave de nóminas? Por un segundo, mi jefe solo parpadeó como si le hubieran preguntado dónde dejó sus gafas de sol. Luego frunció las cejas, las comisuras de su boca se tensaron. ¿Qué archivo de clave de nóminas?, preguntó, su voz elevándose en ese tono de falsa confusión que la gente usa cuando está mareando. El director financiero no parpadeó. La clave de encriptación que desbloquea el sistema de procesamiento de nóminas. Mi jefe cambió su peso de un pie a otro. La sonrisa defensiva volviendo a aparecer. Oh, eso, obsoleto, le dije que lo limpiara esta mañana. Es solo desorden viejo.
El director financiero lo interrumpió con una pequeña sacudida de cabeza, como si estuviera apartando físicamente las palabras. Déjeme ser muy claro, dijo, su voz baja pero resonante. Sin ese archivo, no podemos procesar las nóminas para nadie. Ni mañana, ni la próxima semana, hasta que se reconstruya. Y reconstruirlo no es una cuestión de hacer clic en restaurar. Lleva semanas y requiere la aprobación de cumplimiento. No giré la cabeza, pero pude verlo de reojo. La forma en que la postura de mi jefe cambió, la forma en que sus hombros cayeron media pulgada a medida que el primer núcleo de realidad se abrió paso a través de su ego. Aún así, intentó redoblar la apuesta. Bueno, seguramente hay una copia de seguridad en alguna parte, dijo, extendiendo las manos como si fuera obvio. No la hay, dijo el director financiero. No levantó la voz, pero tenía ese ritmo lento y deliberado de alguien que aprieta los ojos. Por razones de seguridad, la clave maestra no se almacena en la nube, no se duplica en unidades externas, ni se replica fuera del sistema local seguro. Esa es la ley, y lo sabrías si alguna vez hubieras leído los protocolos de cumplimiento. El silencio en la oficina adquirió un peso extraño ahora. Las conversaciones a unos escritorios de distancia se habían ralentizado, las voces bajando a medida que la gente comenzaba a notar la tensión que irradiaba de su rincón. Mi jefe miraba a su alrededor, probablemente dándose cuenta de que, fuera lo que fuera esto, no se mantendría contenido detrás de una puerta cerrada. Por dentro, estaba saboreando cada segundo, manteniendo mi cara neutral y mi lenguaje corporal relajado. Si alguien me miraba, solo vería a alguien navegando por una bandeja de entrada. Pero cada palabra, cada pausa en ese intercambio era como un sorbo lento del mejor whisky. El director financiero dio un paso más cerca, bajando la voz lo suficiente como para que tuviera que esforzarme para oírlo. Tenemos 2000 empleados esperando cheques de pago mañana por la mañana. Depósitos directos, cheques en papel, transferencias a contratistas. Absolutamente todos dependen de esa clave. Así que, intentemos esto de nuevo. ¿Dónde está? Te dije, dijo mi jefe, su voz ahora endureciéndose. La mandé borrar. Era parte de la iniciativa de limpieza. Y ahí estaba, el momento en que lo dijo en voz alta, sin evasivas, sin eufemismos, solo la admisión enmarcada exactamente como aparecería en las notas de la reunión, el informe de RRHH, la inevitable cadena de correos electrónicos que seguiría. El director financiero se enderezó, su expresión ahora inescrutable. Entonces, acabas de crear una crisis de nóminas en toda la empresa, dijo, cada palabra cayendo como un martillo sobre el acero. La conversación pasó de mí hacia el grupo de personas de RRHH, T y Finanzas que comenzaban a reunirse. Pero me quedé perfectamente quieto, observando por el rabillo del ojo cómo las ondas comenzaban a extenderse. El problema ya no era teórico. Tenía un tiempo, un lugar y una audiencia. Y mi jefe se había convertido en el protagonista. El director financiero no perdió el tiempo. Hizo una señal a uno de los líderes de TI que estaba cerca, claramente ya informado. Y en cuestión de segundos, 2 técnicos más estaban en el escritorio de mi jefe, abriendo terminales, sacando directorios, escaneando todas las rutas de almacenamiento que podían pensar. Era como ver a los bomberos derribar puertas en un edificio que sabes que ya está reducido a cenizas. El primero probó las copas de seguridad estándar, espejos locales, instantáneas programadas. Nada. El segundo técnico comprobó la bóveda de cumplimiento, pero el registro de acceso mostró lo que yo ya sabía, la clave maestra de nóminas nunca se había almacenado allí. Por ley, no podía ser. Las regulaciones federales y estatales de nóminas se aseguraban de eso. Solo podía existir la clave activa única, solo en un lugar. Si la perdías, empezabas de cero. Ese era el punto. Prueba el archivo externo, dijo mi jefe demasiado rápido, como un hombre esperando adivinar la puerta correcta antes de que alguien se dé cuenta de que las paredes se cierran. No hay archivo externo para la clave, respondió uno de los técnicos sin levantar la vista. Su voz era firme, pero se podía oír el filo. Eso es una violación del cumplimiento. Lo sabrías si hubieras leído las especificaciones del sistema. Me senté en mi escritorio, respirando lenta y uniformemente, con las manos cruzadas sueltamente sobre la mesa frente a mí. Exteriormente, era la imagen del desapego profesional. Interiormente, podía sentir cada intento fallido como un giro preciso del tornillo. Cada no está allí y ese directorio está vacío era otro giro de presión contra la compostura ya agrietada de mi jefe. La directora de Recursos Humanos se había acercado una silla ahora, anotando con una pulcritud tan deliberada que te hacía pensar que podría estar escribiendo tu carta de renuncia sin perder una palabra de la conversación. El director financiero mantuvo los brazos cruzados, su mirada fija en mi jefe como si estuviera viendo una confesión lenta tomar forma. Comprueba el servidor de desarrollo, dijo mi jefe, su voz ahora más aguda, la fachada empezando a pelarse. Incluso si estuviera allí, no funcionaría, dijo otro técnico, finalmente mirándolo a los ojos. El protocolo de encriptación está ligado a la firma única de las claves activas. No puedes simplemente copiarlo y pegarlo.
No es una contraseña. Es un apretón de manos criptográfico entre la clave y el procesador de nóminas. Dejé que mi mirada cayera en mi teclado, lo suficiente como para ocultar la tenue curvatura de una sonrisa. Porque aquí estaba la parte que ninguno de ellos había dicho aún en voz alta, la parte que sabía que vendría. Mi contrato de empleo, ese que él nunca se molestó en leer, estipulaba que el protocolo de encriptación solo podía ser regenerado con mi consentimiento por escrito. Era una salvaguardia que la empresa había acordado años atrás después de un casi desastre con un antiguo contratista. La cláusula estaba enterrada en lo profundo, redactada en un lenguaje legal seco, pero férrea, lo que significaba que incluso si quisieran reconstruir la clave hoy, mañana o dentro de una semana, me necesitarían por escrito, en papel, y yo no tenía intención de darles eso gratis. El equipo de T seguía moviéndose, pasando por opciones cada vez más desesperadas. Repositorios de código antiguo, carpetas temporales, incluso un par de unidades externas polvorientas sacadas de un armario de almacenamiento. Cada vez, la respuesta era la misma: vacío, incompatible o inútil. El tono de la habitación pasó de urgente a sombrío. Incluso las personas que no entendían completamente el lado técnico podían leer el lenguaje corporal. Mi jefe intentó quedarse detrás de ellos, mirando pantallas, murmurando sugerencias, pero nadie lo estaba escuchando realmente. La atención se había desplazado al director financiero y a RRHH y a la Downing Realization de que esto no era solo un inconveniente. Era una bomba de tiempo financiera y legal programada para explotar en menos de 24 horas. Me quedé allí quieto y en silencio, dejando que la tensión se tensara, sabiendo que cada minuto que pasaba hacía la trampa más difícil de escapar. La soga estaba en su sitio. Solo necesitaba un último tirón público. El murmullo bajo del esfuerzo de búsqueda se rompió cuando el teléfono del director financiero vibró. Miró la pantalla, respondió sin apartarse y dijo unas pocas palabras cortas que no pude captar. Luego colgó, miró a mi jefe y dijo: el CEO está de camino. Esa frase golpeó la habitación como un cambio en la presión barométrica. La gente se enderezó en sus sillas. El líder de TI dejó de teclear. Incluso la directora de RRHH detuvo su bolígrafo sobre su bloc de notas. Mi jefe intentó mantener la calma, pero su manzana de Adán subió una vez, 2 veces. Cuando llegó el CEO, no se molestó en saludar. Entró en la sala como un hombre entrando en un incendio del que le habían advertido demasiado tarde. «¿Alguien me dice?», dijo, su voz baja pero aguda. «¿Por qué? Acabo de enterarme de que las nóminas de mañana están en peligro». Sus ojos se clavaron en el director financiero, luego se posaron en mi jefe. «Empieza a hablar». Mi jefe se lanzó inmediatamente, apoyándose en su estrategia habitual de hablar rápido y sobrecargar con verdades a medias. Había un desorden de archivos heredados, realmente, que le ordené que limpiara esta mañana. Resulta que puede haber estado ligado a algunas funciones del sistema más antiguas, pero... «Funciones del sistema más antiguas», intervino el director financiero, su voz de repente más alta. Era la clave de encriptación para el procesamiento de nóminas. Sin ella, nada se mueve. La mirada del CEO se agudizó. ¿Es eso cierto? Mi jefe dudó lo suficiente como para que el silencio se convirtiera en una respuesta. Técnicamente, sí, pero tiene que haber una copia de seguridad en alguna parte o no la hay. El director financiero lo cortó, por razones de cumplimiento. Ya hemos pasado por esto. Ni siquiera miró a mi jefe mientras se giraba hacia el líder de TI. «Muéstrale». La pantalla del proyector cobró vida. Un rectángulo pálido en la pared. Unas pocas pulsaciones de teclas más tarde, el registro de auditoría llenó la pantalla. Las entradas limpias y con marca de tiempo se desplazaron hasta que una línea apareció perfectamente centrada, resaltada para enfatizar. Archivo de encriptación maestra de nóminas eliminado por instrucción del gerente. La sala se quedó en silencio. El CEO la leyó una vez, luego otra. «Por instrucción del gerente», repitió lentamente, sus ojos nunca se apartaron de mi jefe. «¿Usted dio esa orden?» La boca de mi jefe se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Fue malinterpretado para mí», dijo finalmente, su tono cambiando a algo casi suplicante. «No funciona así», dijo el director financiero, su voz bajando a un registro más frío. «No puedes borrar los cimientos de un sistema que no entiendes, y luego sorprenderte cuando el edificio se derrumba». Desde mi asiento, dejé que mi mirada se deslizara hacia la pantalla. Expresión neutral, latido del corazón constante. Había estado esperando esto. El momento en que la trampa se cerrara en público con una audiencia que importara. Esto ya no era solo una charla privada de recursos humanos. Eran el CEO, el director financiero, TIRRHH, todos en la misma sala, mirando una línea de texto que podría acabar con una carrera antes del almuerzo. Mi jefe intentó un último giro. Quizás el archivo estaba mal etiquetado. El CEO dio un paso adelante, una mano apoyada en la mesa, inclinándose lo suficiente como para acortar la distancia. «No nos insultes», dijo. «Tu nombre está en la orden, tu voz en el registro de la reunión,
y tu decisión le va a costar a esta empresa 2000 cheques de pago, más cualquier secuela legal que venga con eso. El silencio después de eso era tan denso que se podía sentir. Los hombros de mi jefe se hundieron ligeramente, la primera grieta visible en su desafío. Y en ese momento, con la evidencia colgada en la pared como una confesión enmarcada, supe exactamente cómo terminaría esto. La humillación había pasado de ser privada a ser un registro corporativo, y no había forma de recuperarse de eso. El director financiero no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Simplemente se volvió hacia mi jefe, lento y deliberado, con la precisión que esperarías de un hombre a punto de colocar una cuchilla sobre una tabla de cortar. Así que dijo, cada sílaba medida, ordenaste la eliminación del único archivo irreemplazable que necesitamos para las nóminas de mañana. ¿Por qué? Aterrizó en la sala como un trueno sin ruido, solo impacto, pesado y final. Todos los ojos se volvieron hacia mi jefe. La expresión del CEO era inescrutable. El bolígrafo de RRHH se cernió en el aire, el líder de TI se quedó congelado en el teclado. Incluso el aire acondicionado pareció callarse. Mi jefe abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. El bravuconería, las sonrisas, el discurso corporativo practicado, todo desaparecido. Su cara se descoloró hasta que pareció casi translúcido bajo las luces fluorescentes. ¿Por qué?, preguntó el director financiero de nuevo. Más suave esta vez, lo que de alguna manera lo hizo peor. Yo pensaba que... La voz de mi jefe se quebró en la primera sílaba. Yo pensaba que estaba obsoleto. Nadie me dijo. A nadie se le tiene que decir que no tire los cimientos de un sistema del que es responsable, intervino el CEO, su voz lo suficientemente aguda como para desangrar. Ese es tu trabajo saberlo. RRHH movió su bloc de notas a un lado, cruzó las manos y habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Dado el impacto operativo inmediato y la naturaleza de la decisión, tendrás que discutir tu papel aquí en privado. No me miró, pero no tuvo que hacerlo. El subtexto estaba tallado en cada palabra, estás acabado. El director financiero se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, mirando a mi jefe como si el hombre pudiera autoincinerarse espontáneamente. Ahora nos enfrentamos a una congelación de nóminas en toda la empresa debido a una decisión que tomaste sin comprender sus consecuencias. Eso no es un problema de liderazgo. Eso es un problema de responsabilidad. El CEO no necesitó decir nada más. Solo dio una pequeña inclinación hacia RRHH y ella se levantó. Pasemos a la otra sala, dijo, su tono plano. Mi jefe miró alrededor de la mesa como alguien que busca un salvavidas en una tormenta y no encuentra ninguno. Finalmente, se levantó, con los hombros redondeados, y la siguió hacia la puerta. 2 miembros de seguridad esperaban afuera. No fueron dramáticos al respecto. Sin agarrones, sin voces altas, solo uno a cada lado caminando con él mientras salía del área de conferencias. Era más silencioso así, pero todos los que miraban sabían lo que significaba. La puerta se cerró tras ellos y por un momento la sala permaneció en silencio. Luego el CEO volvió su atención hacia mí por primera vez. ¿Sabes cómo arreglar esto?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Me encontré con sus ojos, mantuve mi voz nivelada, en mis términos. Él no parpadeó, solo asintió una vez como un hombre que entendía el costo de ganar un juego inganable. Los demás en la sala se miraron entre nosotros, sintiendo que el equilibrio había cambiado, pero nadie habló. Me recosté ligeramente, dejando que el peso del momento se asentara. El hombre que pensó que podía despojarme de mi trabajo se había ido, escoltado sin su tarjeta de identificación. Y yo seguía aquí. El único que podía abrir la bóveda. El único que podía hacer que 2000 personas cobraran. La justicia, me di cuenta, no siempre ruge. A veces, solo cierra la puerta detrás de ti y te deja sentado a la cabeza de la mesa. Sois los verdaderos MVP de la jungla de oficina. Gracias por ver. Dadle a ese botón de suscribirse o la cafetera podría olvidarse de vuestra próxima infusión.